Muy buenos días, hermanos queridos. Una alegría siempre estar compartiendo la palabra. Como decía, lo aviso en el WhatsApp, es bueno en gran manera que los hermanos se reúnan y busquemos el rostro del Señor. Es un privilegio el que podamos estar hoy día aquí. Cada uno de nosotros ha sido llamado y es bienaventurado porque lo ha traído el Señor, su Santo Espíritu. Esperamos que esta palabra que llegamos hoy día, que es el capítulo final de Apocalipsis, llegamos al capítulo 22. Y este capítulo, en sus 5 primeros versículos, termina de describir el reino eterno. Y de los versículos 6 al 21, finaliza Apocalipsis y termina toda la Biblia, avisando que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. ¿Y cómo puede ser que esté cerca? Decimos muchas veces, ¿cómo venga pronto? Si venga pronto, hace 2000 años que se está hablando de que venga pronto. Es ciertamente que para el Señor 1000 años es como un día, y hoy día ya estamos en los últimos minutos del segundo día. Pero también para muchos ya la vida con el Señor ya es un hecho. Desde el primer mártir Esteban, él ya, para él hace mucho tiempo el reino de Dios está con él. Y para muchos de nuestros hermanos en los últimos días, el reino del Señor está con ellos. Vemos cuántos hermanos hoy día han partido y para ellos el reino del Señor ya ha comenzado, ya está, es una realidad. Por eso el decir el que venga y está cerca y está pronto es una realidad. Es una realidad para cada uno de nosotros. ¿Cuántos años me quedan a mí? Es un breve tiempo. Pero más encima que lo que vemos, que toda la palabra se está cumpliendo, vemos que el pronto está cerca, ciertamente. Y ya vimos que Apocalipsis, como el último capítulo ya de Apocalipsis, estamos terminando este libro. Voy a dar un pequeño resumen del libro y los puntos fundamentales que habla Apocalipsis es de que primero está dirigido a su iglesia. Es lo primero. La iglesia debe considerar las advertencias que también están en su palabra, tanto advertencias como galardones. Advertencias para que corrija su camino la iglesia y galardones para que prosiga en el buen camino de lo que es el Señor y su voluntad. El libro Apocalipsis de bendición para los que escuchan y guardan esta palabra. También Apocalipsis describe a la iglesia en el cielo, en la gloria celestial, cuando se entrega al Señor Jesucristo toda la autoridad, el poder y la propiedad para iniciar los juicios. La iglesia representada por los 24 ancianos que están en el cielo, cuando se inician los juicios, con los sellos, trompetas y copas de ira. Ahí la iglesia estaba en el cielo, estaba junto al Señor abriendo los sellos, y en la tierra se inician los juicios, se inician las trompetas y las copas de ira. En la tierra también se describe a Israel, en medio de gran tribulación y destrucción del hombre impío, y también devastación de la naturaleza creada que está bajo maldición. Vemos por medio de figuras la guerra de Satanás contra Israel, desde que se formó Israel hasta estos días y hasta el fin de la tribulación. Habrá guerra de Satanás contra Israel. Lo vemos hoy día. Hace 80 años, 80 años atrás, hermanos, en el 1945, lo que está escrito en Apocalipsis no se podía interpretar, porque Israel no existía, no estaba sobre la faz de la tierra. Y ahora ya está por cumplir Israel una generación, 80 años, tal como ha sido profetizado en tantos pasajes de la Escritura. En Zacarías 12, del 2 al 3, dice:
En Zacarías 12, del 2 al 3, dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se le cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Así habla las profecías de Israel y que hoy día son piedra pesada para muchos, para todo el mundo. Israel es el centro en este minuto de un gran conflicto. Y terminada la tribulación, ya vamos en los capítulos anteriores, 18 y 19, vemos la condenación de la gran ramera, que es la religión falsa, la caída de Babilonia, que es el sistema del mundo sin Dios. Pudimos concluir que la condenación está considerada en estas dos formas de vivir del hombre. Una es vivir del hombre sin Dios, haciéndose igual a Dios, en que el hombre define su propia forma de vivir en sus propios deseos y sus propios términos. Él es el que creo a Dios a mi manera. Eso es crearse su propio Dios. Otra es vivir bajo la religión, usando el nombre de Dios para llevar a vivir y vivir bajo sus propios anhelos. Lo vimos en muchas partes de la Escritura, escribas, fariseos, Iscariote, el rey Saúl y tantos reyes que eran malvados, que decían hacer la voluntad de Dios, pero en realidad vivían para sus propios intereses. Una vez ejecutados los juicios y condenación al mundo impío, la palabra nos insta a alegrarnos que los juicios de Dios son justos y son verdaderos. En la venida del Señor todo será justo y será con vara de hierro. Podemos ver también que la venida del Señor debemos entenderla con alegría y júbilo, porque todo lo anterior que es producto de la vida del hombre sin Dios ha sido exterminado. Se terminará este mundo sin Dios, ya que solo ha traído dolor y sufrimiento a la raza humana. ¿Acaso se puede decir que el mundo es un mundo feliz? Alegrémonos, hermanos, alegrémonos que al fin el Señor ha obrado y terminado con un mundo que vivía separado y lejos del Eterno. Y si vives, debo decirlo, si vives separado y apartado del mundo, estás en justicia, en vida eterna. Pero si vives separado y apartado de Dios, estás en pecado, en claro riesgo, porque todo eso será destruido. Todo aquel que esté lejos de Dios será destruido. Porque en Dios solamente puede haber vida. Separado de Dios, solo hay muerte. Siendo parte importante la iglesia de esto, la venida del Señor es un tiempo de gozo, es un tiempo que debemos valorarla, atesorarla en nuestro corazón. Invita a la alegría, invita al regocijo, anunciando la consumación de la relación entre Cristo y su iglesia, un evento esperado y deseado por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Así llegan las bodas del Cordero. Este evento es una metáfora de la unión definitiva entre el reino, el Señor Jesucristo y su iglesia. Es una unión definitiva. Y después de las bodas del Cordero, el Señor viene con su ejército celestial y esposa la iglesia a instaurar un reino milenial en la tierra. Así, terminada la etapa de los juicios y castigos sobre la tierra, el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, hace su aparición para instaurar la justicia sobre la tierra y con vara de hierro, dice, y guerreando en la batalla del Armagedón. Como vimos esto anteriormente en el capítulo 19, el Señor vence sobre todos los ejércitos y reyes de la tierra y que se habían reunido para guerrear contra el Rey de Reyes.
y la bestia y el falso profeta fueron apresados y lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre, terminando el periodo de tribulación o la llamada semana 70 de Daniel. Así vemos que Satanás, el diablo, es apresado y arrojado al abismo, que es lugar preparado de encierro, oscuro y profundo para espíritus malignos. En este lugar permanecerá durante el reino milenial. Ahora Satanás está apresado y durante el reino milenial no podrá influir ni engañar a las naciones. Así se instaura el reino milenial en la tierra, como vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 20. El reino milenial estará libre de la maldad y del engaño de Satanás. En el reino milenial la tierra volverá a ser poblada por los nacidos de los creyentes que no recibieron la marca de la bestia. Habrá nuevos creyentes, nacidos de los que no quisieron recibir la marca de la bestia, poblando nuevamente la tierra, pero demostrando que a pesar de vivir en un mundo justo, reinado por Cristo, sin pobreza, sin injusticia social, como se llama hoy día, el corazón del ser humano se inclina a ser su propio Dios. Una vez más, Satanás volverá a reunir a los ejércitos de las naciones, como lo hizo con el anticristo y con el falso profeta, antes del milenio, en la guerra de Armagedón. Nuevamente volverá Satanás a buscar guerrear contra el Señor. Pero ahora después del milenio, viene Gog y Magog. Son nombres bíblicos dados a las naciones que se rebelan contra Dios. Hay que tener cuidado en separar estas dos rebeliones de las naciones. Una es antes del milenio, por el anticristo y el falso profeta, y otra es después del milenio, encabezada por Gog y Magog. Y así hemos visto que hay algunas interpretaciones que hablan para este tiempo de Gog y Magog, y no, pero en Apocalipsis está especificado que estos ejércitos de Gog y Magog serán después del milenio. Pero ahora, terminado el milenio, esta vez será la última rebelión contra Dios. Y a partir del gran juicio del trono blanco, todos los seres humanos que rechazaron a Dios y demonios y de todos los tiempos, con Satanás, con la bestia, el falso profeta, todos ya se encuentran en el fuego por siempre. Se encuentran en el lago de fuego por siempre y para siempre. Y así llegamos al capítulo 21, que es el penúltimo de Apocalipsis, que señala que es la exterminación de la última rebelión. La última rebelión después del milenio. Es la última rebelión que se instaura un nuevo reino, y ya no como el reino milenial, sino el reino eterno. El reino eterno, y no como lo habíamos visto en la descripción de los 1000 años, sino que como todo lo que conocemos, sino que será todo nuevo. Ya no será más y no tendremos memoria del mundo como lo hemos conocido. Por esto, este nuevo reino tendrá un nuevo cielo, una nueva tierra, libre del pecado y de la corrupción. Así, aquí se menciona la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, en la cual es la morada para siempre de Dios y los redimidos, y de todos los tiempos con un cuerpo glorificado. Ese es el nuevo reino, donde Dios habita junto a sus redimidos, y sus redimidos con cuerpo glorificado. El Padre del cielo y sus hijos estarán reunidos viviendo eternamente en una misma mansión, y que se detalla más adelante, para lo cual el escritor debe recurrir a las descripciones más excelsas para poder describir toda la belleza y toda lo exaltado que es este reino.
lleno de piedras preciosas para poder transmitir en algo esta visión, ya que el lugar excede todas las posibilidades del lenguaje humano que pudiéramos describir. Supera todo. La razón de este estado es que nunca más se vivirá con el pecado, la muerte, nunca más el dolor, ya no existirá más, con todos los problemas y angustias que esto conforman. Habrá una nueva situación de felicidad, una consecuencia de la presencia de Dios en la ciudad y de la plena comunión con Dios. El vivir con Dios, como muchos hoy día ya han partido, están viviendo con Dios. Así llegamos al capítulo 22, que es el último capítulo de Apocalipsis y de la Biblia. Es el término de la historia humana, es el término de la historia para la humanidad y es el término también del mal. Así llegamos a Apocalipsis 22:1, el cual dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En estos versículos podemos ver que se sigue describiendo la nueva Jerusalén en el reino eterno, como se inició en Génesis con la creación del jardín del Edén. Aquí se está terminando con la descripción del reino eterno. En el jardín del Edén, Dios visitaba el jardín. Dios entraba y salía. En el nuevo reino, Dios habitará, será su hogar. Será su hogar junto a sus elegidos, sus hijos, sus redimidos. Es el cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo. Un trono, el Padre y el Cordero, uno son. El Rey, el río de agua, de vida, es su Espíritu Santo, cuando anunció que venía a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. El Señor Jesucristo en realidad aquí hace visible la Trinidad de Dios. Un trono, el Cordero y el río de agua viva. Se hace visible la Trinidad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí se muestra el árbol de la vida, el cual en Génesis le fue negado al hombre. Este árbol de la vida en Génesis el hombre no lo pudo comer por su desobediencia. Después de comer el fruto del bien y del mal, desobedeciendo esto, no pudo acceder al árbol de la vida. Y es el árbol de la vida que da sustento para comer y para mantener la sanidad de las naciones. En Génesis, el hombre y la mujer fueron puestos a cuidar el huerto. En el reino eterno, los elegidos, sus hijos, se deduce aquí que estarán al cuidado de las naciones. Naciones que hoy no conocemos, ni podemos siquiera imaginar. Es un universo nuevo, de lo cual nuestro pensamiento es muy limitado. Por lo tanto, es muy difícil agregar cosas a lo que ya está escrito en esta palabra. En el versículo 3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. En el reino eterno, el versículo 3, en el reino eterno no habrá desobediencia. No hay, por tanto, no habrá maldición al no haber desobediencia, porque el trono de Dios y el Cordero habitan. No puede haber maldición porque está viviendo ahí el Cordero y el trono de Dios. Donde está Dios, donde está el trono, donde está el Cordero, su Espíritu, no hay mal. Y sus siervos le servirán, es lo que hoy aquí
en medio de este mundo caído. Nosotros estamos viviendo en un mundo caído, pero hemos venido a la asamblea, a la congregación de los hijos de Dios. Nosotros hoy día, los siervos le servirán. Es lo que hoy, aquí en medio de este mundo caído, nosotros somos siervos que le estamos sirviendo. Elegimos voluntariamente hoy día estar en esta casa. Hoy día elegimos estar escuchando a la palabra de Dios, elegimos servirlo a Dios, elegimos alabarlo a Dios. Hoy día elegimos, y esos son los siervos que habla en esta palabra. Hoy elegimos estar delante del Señor, pero así como hoy día elegimos estar hoy delante del Señor, así también estaremos por la eternidad, en un estado de alabanza plena, de gratitud, de adoración. Es la respuesta a las oraciones que por siglos se han levantado. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Se cumple esta oración aquí en este versículo, en esta descripción de este estado en el cual el reino está con nosotros, así como en la tierra como en el cielo. En el versículo 4 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Jesús el Cordero, Hijo de Dios, que hizo visible a Dios entre los hombres, lo hará visible también a los hombres por toda la eternidad. Sin embargo, ver a Dios equivale a disfrutar también de su favor y de tener íntima comunión con Él. Esa comunión es posible por el limpio corazón que Jesucristo limpió. Lo podemos ver y podemos estar delante de su presencia solamente por la gracia de Cristo ha hecho en nuestro corazón. Y su nombre estará en su frente como señal de la propiedad de Dios sobre sus hijos, sus redimidos. En el versículo 5 dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La iluminación de la nueva Jerusalén, reino eterno, será interna y procederá definitivamente de Dios, del Dios mismo. La gloriosa Shekinah, y de la presencia divina, será proyectada por medio del Cordero, como fuente luminosa, antorcha infinita, que brillará en la ciudad. Jesús es la luz del mundo. Se cumple también su palabra, lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Los súbditos del reino reinarán por los siglos de los siglos. No se dice sobre quiénes reinarán en este pasaje, pero compartirán el oficio real de Cristo, de identificación, de unión, de comunión con Cristo. Así llegamos al término de esa descripción del reino eterno que incluye en el capítulo 22 y pasa del versículo 6, donde estaba la lectura bíblica, pasa a la venida de Cristo. La venida de Cristo está cerca. Como decíamos, está cerca más de lo que nosotros pensamos. Nosotros no sabemos si mañana estaremos todavía aquí, en la tierra, o estaremos con Cristo. Nosotros, los que hemos creído en Cristo. El que no ha creído en Cristo, ciertamente va a condenación. El versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí vemos la veracidad, la fiabilidad de estas palabras.
En estos versículos se subraya la importancia de este libro y se asegura su veracidad, su fiabilidad. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, del mismo modo que su autor, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es fiel y verdadero. También sus palabras tienen que ser fieles y verdaderas. También vemos el origen divino de las visiones de Juan. Se enfatiza el hecho de que todo lo que Juan había recibido por medio del ángel de Dios estaba autorizado por Dios mismo. De la misma manera que en tiempos anteriores se había comunicado con sus siervos los profetas, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La conclusión es lógica. El Dios que inspiró a los profetas es el mismo que concedió a Juan estas visiones, y de la misma forma de lo que primero se cumplió, también se cumplirá los postreros. Como se cumplieron las profecías, se han cumplido las profecías anteriores, también se cumplirán estas profecías escritas en Apocalipsis. En el versículo 7 dice: «He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». En cuanto al contenido de estas últimas profecías, tiene que ver con la inminencia de la venida del Señor. Algo que en este capítulo se repite 3 veces. En versículo 7, en el versículo 12 y en el versículo 20. Su intención es ciertamente insistir, volver a entender, sacudirnos de que con la reiteración podamos entender y estar preparados para este hecho, estar conscientes de este hecho para estar preparados. También añade una bienaventuranza muy parecida a la que encontramos al principio del libro de Apocalipsis 1:3. Dice: «Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». La única diferencia que hay aquí es que dice al que lee, puesto que si llegamos hasta este capítulo, ya hemos leído, ya lo tenemos leído y internalizado, y por lo tanto, lo único que queda para esta palabra es guardar esta palabra. Ahora bien, ¿cómo se puede guardar la palabra de esta profecía? ¿Cómo guardamos? Sin duda, es un mandamiento que debemos anhelar la venida de Cristo. Debemos desear con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, la venida de Cristo. Tener una comunión con Él. Notemos también que una vez la bienaventuranza es individual, no es persona a persona. La bienaventuranza es persona a persona. Se apela a la voluntad de cada persona y se reclama su obediencia. Hermano, muchas veces no nos pasa que anhelamos estar en su reino. No nos pasa que ya queremos partir de una vez por todas y decimos: ya, Señor, venga ya. Eso es buenaventuranza. Hermano, eso significa que estamos en el buen camino. Si estamos anhelando ese partir con Cristo, anhelando su venida, anhelando su reino, estamos en lo correcto. Estamos en el camino estrecho, en el camino que pocos han encontrado. En cambio, si no estás anhelando que su reino venga ya, estás anhelando otras cosas, estás anhelando otros proyectos, estás anhelando cosas de este mundo, bueno sería ponerte a cuentas con el Señor, porque eso no es lo que agrada al Señor. Eso es importante, hermanos, que lo podamos considerar, porque lo llama, la palabra de Apocalipsis llama
a desear el reino de Dios, a anhelar su reino, a no estar en otros anhelos, a no estar en otros deseos, más que en que venga. Si hay algo importante en el libro de Apocalipsis es que somos bienaventurados si estamos deseando su venida. Eso quiere decir que estamos agradando a Dios. En el versículo 8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Si antes se había asegurado el origen divino de estas profecías, ahora se especifica claramente quién fue el instrumento humano. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Es importante subrayar que él mismo vio y escuchó esto personalmente. Lo que después lo escribió no fue un material facilitado de una segunda mano, no fue que lo transcribió, sino que es algo que él directamente recibió del Señor. Al llegar a este punto, Juan está nuevamente sobrecogido por las revelaciones recibidas. Está, imaginémonos, recibiéndonos, poniéndonos en el lugar de él, y se postra a los pies del ángel que le mostraba esas cosas con el fin de adorarle. Y esta es la segunda vez que ocurre, que Juan se postra en el libro. ¿Y qué hace esto de adoración? En ambos casos, su iniciativa fueron rechazadas por el ángel o por los ángeles. Por supuesto, el apóstol sabía que solo Dios debe ser adorado, pero la grandeza de todas estas revelaciones parece que lo dejaron un tanto desorientado. Por eso digo, siempre habría que ponerse en los pies, en el lugar de Juan, en este caso, porque ciertamente estas revelaciones grandes del Dios mismo son como para dejar desorientado muchas veces a nuestra pequeña mente. Pero como decimos, el ángel se lo impidió enérgicamente, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Queda claro con esto que aún los más distinguidos siervos de Dios, los más distinguidos siervos de Dios, no deben ser adorados. La oración debe ser exclusivamente para Dios. Adorar a Dios. Ofrecer adoración a otra persona o esperar recibirla, adoración, o esperar recibir adoración es algo claramente diabólico, contrario a lo que es el adorar a Dios. Por eso es tan enfático en esta palabra el ángel. El ángel se identifica como consiervo, se identifica como consiervo de Juan y de los demás profetas. Se deduce de esto ciertamente que los ángeles participan junto a ellos en la labor de revelar la voluntad de Dios. Juan no tenía duda acerca de esto, porque muchas de las revelaciones la hicieron en Apocalipsis, la recibió de los mismos ángeles, por medio de los ángeles. En el versículo 10 dice, y me dijo, versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esta prohibición tenía el propósito ciertamente positivo de que Juan publicara esta revelación de este libro. De ninguna manera debería permanecer oculto esta revelación, porque ante la inminencia del cumplimiento de esta palabra, todas las personas necesitan conocer lo que Dios está haciendo y lo que va a suceder pronto
Es algo que lo compartimos probablemente en todas nuestras familias. En todas nuestras familias debemos compartir esto y hablarlo, porque el tiempo está cerca. Hay, por lo tanto, una clara nota de urgencia, por eso dice, no selles, sino que se hable, se diga, se publique. Recordemos que en Apocalipsis 5, del 1 al 5, vimos el libro con los 7 sellos que estaban sellados, estaba oculto, pero a través de la Escritura hemos ido conociendo cada uno de esos sellos cuando se han ido abriendo. Nunca más estará oculto nada en la palabra. En versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Estas son diferentes reacciones ante la inminente venida de nuestro Señor. Frente a la segunda venida de Cristo, las personas adoptan posturas muy diferentes. Ante una cuestión tan importante, no puede haber neutralidad. Cada persona tiene que tomar una decisión y Dios la respeta. Dios no obliga, haciendo que su juicio sobre ellos sirva para que la postura que tomaron tenga consecuencias eternas. Esta decisión tiene consecuencias eternas. Por eso es tan importante. Como era de esperar, se distingue a los justos de los injustos, a los santos de los inmundos. Cada persona toma su propia decisión y se coloca en uno de estos dos grupos. Entonces, cuando el Señor vuelva, esas decisiones fijarán su destino eterno y determinarán cómo será su carácter para siempre. Es una decisión importante sobre esta información importante. El Señor viene. ¿Qué vas a hacer? Pero incluso antes de que el hombre pase de este mundo a la eternidad, este pasaje parece estar advirtiéndonos de que llegará un momento en que ya no habrá oportunidad de cambiar. Si después de conocer todo lo que ya Dios ha hecho, después de conocer de todas sus obras, toda su palabra, todo lo que ha hecho el Señor, la persona persiste en rechazar, persiste en negar, endurece su corazón, solo tiene la opción de seguir adelante por el mismo camino, por el mismo rechazo. ¿Qué ha elegido? Ha elegido rechazar a Cristo. Como ya hemos visto a lo largo de Apocalipsis, el pecador que rechaza arrepentirse, que rechaza, se vuelve más perverso cada vez más. El blasfemo se vuelve provocador, se vuelve insensible a la voz del Espíritu Santo y solo le queda seguir por su malvado camino. Dios llama continuamente a los pecadores al arrepentimiento, pero las Escrituras nos advierten que de llegar un momento en que el pecador se endurece a tal punto que Dios lo abandona, en que el pecador se resiste. Recordémoslo que en la palabra el Señor lo dice en obstinados pecadores del reino del norte. En Oseas dijo en días del profeta Oseas, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Así le dijo el Señor en Oseas. Y el mismo Señor Jesucristo dijo lo mismo sobre los hipócritas fariseos. Déjalos, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. El hombre quiere que Dios le deje vivir a su voluntad. El hombre quiere que Dios lo deje vivir como Él quiere. Pero es triste cuando llega el punto que Dios le permite el deseo a ese hombre. ¿Qué crees tú cuando un hombre persiste en ser malvado y Dios lo deja? ¿Quién pierde?
cuando se malda, el hombre persiste en su maldad y Dios lo deja seguir su camino, su propio camino. El único que pierde es el hombre. El pasaje parece dar a entender también que en los últimos días, antes de la venida del Señor, los hombres afirmarán más y cada vez más su postura, unos siguiendo al diablo para mal y otros buscando al Señor para santidad. Es como si tanto los unos como los otros llegaran a su madurez en la decisión que han tomado. Por eso dice, el que sea santo siga santificándose, el que está injusto siga haciendo su justicia, porque ciertamente habrá tiempo que ya no habrá vuelta atrás. La decisión ya se habrá tomado y ya el duro corazón del hombre de rechazar tanto a Dios no tendrá vuelta atrás. No da lugar ya esto a la tibieza, a la ambigüedad. Ya esto no da lugar a que el hombre se comporte en forma neutral, sino que tendrá ya decisión tomada. El que sea santo siga santificándose. Podemos imaginar lo difícil que será para los justos vivir en estos últimos tiempos de consumación del mal, pero la exhortación es clara. El que es justo practique la justicia. Lamentablemente, vemos en nuestras mismas familias muchas veces la indiferencia que hay por las cosas de Dios. En nuestras propias familias podemos ver a veces cuántos siguen siendo indiferentes a todo lo que le podamos compartir. Siguen siendo indiferentes a Dios, a todo lo que podamos aconsejar, exhortar. Esa decisión, lamentablemente, es la que refiere en esta palabra. El que sea justo, siga siendo justo. El que sea santo, siga santificándose. En el versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí comienza repitiendo la promesa del pronto regreso de Cristo. He aquí, yo vengo pronto. Esto siempre será de ánimo para aquellos creyentes que sufren a causa de su fe. Pero desgraciadamente puede que no sea demasiado importante para aquellos otros que están apegados a su mundo, a los valores de este mundo. Y es por eso tan importante que puedan ver, puedan transmitir este camino, esta vuelta, la mirada a Dios, a los que podamos compartir. En ese momento el Señor recompensará de manera individual a cada persona conforme a sus obras. Y por esa razón habla de galardón. Se trata de las recompensas de Dios que dará cada uno conforme a sus obras. Y lo vimos al principio de Apocalipsis. ¿Cuáles eran estas recompensas? ¿Cuáles eran? A Éfeso le dice, al que venciere le daré a comer el árbol de la vida. A Esmirna le dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A Pérgamo le dice, al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre. A Tiatira le dice, al que venciere guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Galardones. A Sardis le dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre.
A Filadelfia dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. A la Odisea le dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos galardones estamos viendo que son los cuales el Señor ha prometido? En el versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En el versículo 15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice. Tenemos aquí la última bienaventuranza del libro de Apocalipsis. Empecemos por notar que está dirigida a los que lavan sus ropas. Ya sabemos que este sentido metafórico se usa para los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Por lo que tanto esta bienaventuranza está dirigido a ellos, a aquellos que han recibido el perdón de sus pecados por medio de su identificación con el sacrificio de Cristo. Esta bienaventuranza permite dos cosas, el que tenemos que hacer. Permite dos cosas, tener el derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. El árbol de la vida es el mismo que ya fue mencionado en Apocalipsis y que nos recuerda a aquel otro árbol en el huerto del Edén al que la raza humana perdió el derecho de comer después de haber pecado. Y la ciudad tiene que referirse a la nueva Jerusalén, de la que se nos ha hablado tan ampliamente en los pasajes anteriores. Pero hay un fuerte contraste con aquellos que no han lavado sus ropas. Los que no han lavado su ropa en la sangre del Cordero dice que estarán fuera. Esto implica ser excluidos totalmente de la gracia y el reino de Dios, apartados de las bendiciones de Dios, y pasar la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto, hermanos, normalmente hoy día se trata de evitar predicar en las iglesias. Se llama a un evangelio suave, amoroso. Dios te ama, como ven así, pero son engaños. La palabra nos dice claramente que esto es así, que el reino de Dios es santo. Y por lo tanto cada uno tiene que santificarse. No lo inventamos en la iglesia Los Avellanos, eso está en la palabra de Dios. Es la pura y santa verdad. Tal como se señaló en Apocalipsis, el ángel que ha hablado a Juan tiene toda la autoridad de Jesús al haber sido enviado por él. Notemos que el mensaje no era privado, sino que iba dirigido a la iglesia para daros testimonio de todas estas cosas a las iglesias. Vuelve a insistir Apocalipsis. ¿A quién va dirigido? Por último, el Señor es descrito como la estrella resplandeciente de la mañana. Esta estrella anunciaba la llegada del día y del mismo modo la llegada de Jesús pondrá fin a las tinieblas que hoy día tiene este mundo. La estrella de la mañana resplandece para que así podamos tener un día eterno, sin oscuridad, sin tinieblas, como el reino eterno
no tendrá tinieblas. Será eternamente la luz de Cristo la que ilumine a nuestra vida. Así se identifica el día al Mesías. Desde los días de Moisés se identifica al Mesías con la estrella resplandeciente de la mañana. Y así el versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es la respuesta de la iglesia. La iglesia dice, ven. ¿Por qué el Espíritu desea el regreso de Jesucristo? Recordemos que el ministerio del Espíritu Santo es de glorificar al Señor Jesucristo. Pero la última vez que el mundo vio a Jesús fue en una cruz, entre dos delincuentes, rechazado, despreciado, objeto de burla. El Espíritu hoy día anhela ver a la segunda persona de la Trinidad exaltado en belleza, esplendor, en poder, en majestad. Y esto ocurrirá cuando Cristo vuelva triunfante en su segunda venida. ¿Y por qué la esposa desea el regreso de Jesucristo? La iglesia está cansada de la batalla contra el pecado y anhela ver a Jesucristo exaltado, glorificado y honrado. Anhelan su venida y que los lleve al cielo para vivir con Él y por siempre. Anhelamos el día que cuando sus cuerpos mortales y perecederos sean transformados en los cuerpos resucitados, imperecederos e inmortales. Esa es la iglesia, es lo que nosotros anhelamos, es lo que nosotros esperamos, es lo que nosotros queremos. Versículo 18 dice, yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere de estas cosas, Dios traerá sobre sí las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Finalmente, hay una advertencia. A los que oyen las palabras de la profecía de este libro, ya se les ha exhortado a poner atención a todo lo que está escrito aquí. Pero ahora se advierte sobre el peligro de agregar o quitar. Algo que agregue o quite en su contenido. Lo mismo que en otras partes de la Escritura, nada debe ser modificado. Con esto se afirma una vez más la plena inspiración de este libro. Ciertamente, si no se puede agregar ni quitar nada, es porque está escrito por Dios. Pero por otro lado también nos hace pensar que si no se puede añadir nada a las profecías aquí escritas, es porque la revelación de la verdad está completa. Está completa después de esto. Esto nos recuerda también que cuando nos acercamos a cualquier parte de la Biblia, no lo podemos hacer para imponer sobre el texto nuestras suposiciones teológicas, sino para dejar que el texto bíblico hable, diga abiertamente, porque es fácil que hacer malabarismos exegéticos en el cual podamos adaptarlo a nuestras convicciones o a nuestras convicciones personales. Pero esto nos deja claro de ser una forma que añadimos o quitamos. Esto no debe ser, sino que ciertamente vuelve a marcar que la palabra debe ser explicada por la misma palabra. Todo intento por desvirtuar la palabra de Dios será seriamente castigado. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas, o sea, sus plagas y toda la cantidad de plagas es terrible. Y tenemos en cuenta
que esto será un castigo muy terrible, pero con todo caso un castigo correspondiente a un crimen que es lo que hoy día se está haciendo. Ya hemos visto, hemos hablado de que muchas veces los evangélicos adaptan el texto a sus preferencias personales, pero ¿qué hemos de decir de otras muchas religiones que sin pudor han colocado por encima de las mismas escrituras textos? Pensemos en catolicismo romano, concilios, los mormones, otra Biblia, los testigos de Jehová, los musulmanes, cosas que están totalmente fuera de la palabra. La cuestión es tan grave que el mismo Señor añade un segundo castigo. Dios quitará su parte del libro de la vida. En realidad esto es totalmente lógico, porque quien no se guía por la palabra de Dios, sino que escucha otras voces, nunca encontrará la verdad de la vida eterna. Así terminando, llegamos al versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Antes de terminar el libro, pareciera como si el Señor mismo hubiera tomado la pluma de Juan y él mismo hubiera escrito para afirmar lo que ya se había dicho en otras ocasiones. Ciertamente vengo en breve. Lo pone, lo firma él directamente, dice: ciertamente vengo en breve. Seguramente esta necesidad de repetir la misma cosa tantas veces surge por nuestra capacidad también para olvidar. ¿Cuántas veces olvidamos de aquí a mañana, pasado, estas palabras? Ciertamente debemos reforzarla, debemos repetirla cada día, debemos de lunes a domingo repetir esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, porque nuestra capacidad para olvidar es así. También para dar mayor certidumbre a un hecho que es presentado como totalmente seguro. Esto es totalmente seguro. Por eso también se debe repetir, porque es algo totalmente que será cumplido. Y debemos de estar en vigilancia ante su regreso. Cuando leemos el Nuevo Testamento vemos que la iglesia primitiva esperaba la inminente venida de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba, cuando escribió a los Corintios, usó un término que es maranata, que significa el Señor viene. Esto evidencia que esta palabra había llegado a ser una expresión muy conocida, muy anhelada entre el pueblo, entre el mundo de la iglesia. Por eso la respuesta de la iglesia no se hace esperar. La respuesta de la iglesia dice: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Solo manteniendo la fe en su segunda venida es posible vivir en santidad, en medio de la mundanalidad, la persecución que encontramos hoy en día, en medio de todo el ambiente adverso en el cual vivimos. Nuestros trabajos, nuestros estudios, en todo lugar. El mundo es adverso a esta palabra. Ahora bien, hemos dicho que la iglesia primitiva aguardaba el regreso de Cristo, pero ¿cuál es la actitud de la iglesia de nuestros días? El mismo Señor hizo una afirmación que nos debe hacer reflexionar seriamente cuando dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Debemos considerar esa palabra? ¿Debemos recordarla? ¿Debemos repetirnosla siempre, cada día? El versículo 21 y fin dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis es un libro lleno de juicios terribles. Sin embargo, termina con una bella bendición que, como puede ser de otro modo, se relaciona con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser de otra manera que si no es con la gracia de Él. Al final, después de todo este libro, de todos los, es un llamamiento de amor para que nadie vaya a la perdición. Es un llamamiento de amor para que nadie se pierda. Es un llamamiento de amor para que todos vengan a su conocimiento. En un mundo bajo el juicio y la condenación de Dios no puede haber promesa alguna de bendición si no es por la gracia de Dios. Esto aparece al final de Apocalipsis, recordando que es su gracia la que nos salva. Solo debemos venir a sus pies, solo debemos venir a buscarlo a Él y esperar en Él. ¿Y por qué? Porque es una verdad que nunca debemos olvidar. La verdad de que Dios llama para que nadie se pierda, para que nadie vaya a perdición. Así finaliza Apocalipsis, la Biblia, haciendo un llamado del Señor a que vengan cada uno a los pies de Cristo. Oramos, hermanos. Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias para que nos hagas entender, nos hagas vivir, Señor, con tu Santo Espíritu, nos limpies de toda maldad, enfermedad e iniquidad y nos llenes, Señor, de tu Santo Espíritu y el don de la fe, para que podamos ser, Señor, renovados, santificados y elegidos, para que tú, Señor, tu reino sea en medio nuestro. Te rogamos, Padre, te damos gracias que tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.